que trascienden las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. Señor, en este lugar levantamos nuestras voces a ti. Te cantamos con todo el corazón, rendidos ante tu altar. Tú eres santo por siempre, te entrego mi corazón. Tú vives y reinas, mi vida te rindo hoy por siempre. Te alabamos, Señor, en este lugar levantamos nuestras voces a ti. Te cantamos con todo el corazón, rendidos ante tu altar. Tú eres santo por siempre, te entrego mi corazón. Tú vives y reinas, mi vida te rindo hoy. Tú eres santo por siempre, te entrego mi corazón. Tú vives y reinas, mi vida te rindo hoy. Tú estás aquí, tu presencia ha descendido como lluvia en cada corazón. Tú estás aquí, tu presencia ha descendido como lluvia en cada corazón. Tú estás aquí, tu presencia ha descendido como lluvia en cada corazón. Tú eres santo por siempre, te entrego mi corazón. Tú vives y reinas, mi vida te rindo hoy. Tú eres santo por siempre, te entrego mi corazón. Tú vives y reinas, mi vida te rindo hoy. Tú eres santo por siempre, te entrego mi corazón. Tú vives y reinas, mi vida te rindo hoy. Tú eres santo, te entrego mi corazón a ti. Tú vives y reinas, mi vida te rindo hoy por siempre. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor.
Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿No es este el hijo de José? Sin duda vosotros diréis: lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. ¿Qué me puede dar perdón? La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación. Y un nuevo corazón, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz. Gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya. Me vistió su rectitud, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús me
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ya tarde noche. Qué bueno, ya hoy es miércoles, entonces estamos justo a la mitad de la semana. Solo que esta no es una semana como cualquiera, sino que es una semana especial, es la Semana Santa. ¿Cómo les parece? Por acá, Julio Vélez desde Santiago de Chile. Gracias a todos aquellos que se conectan a nuestro canal de YouTube en LBN Church o Las Buenas Nuevas, la Iglesia Buenas Nuevas de Santiago de Chile. Acá está nuestra sede y gracias por conectarse desde otros lugares del mundo, principalmente los latinoamericanos y nosotros los venezolanos. Acá muy agradecido de la oportunidad de compartir con ustedes algunos temas de interés. Hoy quiero hablarles justamente de lo que está aconteciendo en esta semana, de la Semana Santa. Entonces ahora solamente nos toca portarnos muy bien, porque es la Semana Santa, entonces tenemos que ser muy santos todos, adultos, pequeños, todos tenemos que ser santos porque justamente esa es la semana. Ahora, pero yo les diría que no es esta semana no es solo importante para aquellos que tienen alguna creencia, fe religiosa, sino es una semana importante para todos en general. En un tiempo como este, todos se alegran de una semana como esta. Ustedes dirán, ¿por qué? Pero ¿por qué si no todos son personas de fe, digámoslo de esa manera? Hay gente que simplemente andan en la búsqueda, de eso que nosotros ya hemos encontrado. ¿Y por qué les digo? Porque es una semana que está en calendario, y quizás la importancia es porque son días feriados, son días de descanso, entonces hay personas que desde el punto de vista laboral están siempre pendientes acerca de los días feriados. Entonces, lo que quiero decir es que es una semana tan importante que todos están pendientes de ella, por diversas razones. Nosotros los seguidores de Jesucristo estamos celebrando o conmemorando. Esas dos palabras se parecen mucho, pero tienen algo de diferente. La celebración está muy ligada a la alegría, podemos decir, es un estado emocional de alegría, de celebración por aquel evento que está ocurriendo o ha acontecido. En cambio, la conmemoración no necesariamente está asociado a la alegría, puede ser algo triste. ¿Cómo vamos a estar revisando en esta semana y estos orígenes de la Semana Santa? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos por tradición, por religiosidad. ¿Por qué estamos pendientes de esta semana? Como le dije anteriormente, hay diversas razones, hay razones hasta de algo de leyenda, pues. Si revisamos lo que hacen algunos con el conejo de Pascua, esa historia de unos conejos que esconden huevos o dulces de chocolate, y entonces luego los niños van a buscarlos. Eso está relacionado con la Semana Santa. ¿Por qué? No lo sé, eso no va a ser un tema que necesitamos profundizar. Lo que quiero decir es que esta semana es de suma importancia para todos. En general, pues lo repito, para nosotros aquellos que somos seguidores de Jesucristo, ya que, como lo sabemos, en el ser humano se repiten etapas de forma cíclica. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Y una de las etapas más alegres, hablando de ese tema emocional que nos conecta con la alegría, es el nacimiento de un niño. Nacimiento es algo que nos enternece, nos da mucha alegría, al igual que cuando celebramos el nacimiento de Jesucristo. Entonces, toda esa etapa es una etapa de felicidad. Hay muchas tradiciones de diferentes culturas y países
nuestras famosas hallacas, pan de jamón, la alegría, independientemente de las crisis que estén aconteciendo en los países, sobre todo en Latinoamérica, hay alegría. Está asociado a la alegría con el nacimiento de un niño, en especial el nacimiento de Cristo. Pero esta otra etapa, esta etapa de Semana Santa, lo asociamos con algo no tan alegre, quizás para algunos, porque se conmemora esa etapa difícil de sacrificio, de dolor, de heridas, de sufrimiento que padeció Jesucristo, y lo padeció por ti y lo padeció por mí, por toda la humanidad. Entonces, asociado a la Semana Santa, quizás más que alegría, puede haber algo de dolor, tristeza, rabia. Hay muchos que dicen, bueno, esos judíos que mataron a Cristo, esos romanos, el Poncio Pilato que se lava las manos, ¿cómo es posible? Pero también quisiera que lo tuviésemos por allí presente para abordarlo un poco más adelante. Entonces, finalmente hay diferentes situaciones en relación a Semana Santa. Repito, los que no tienen nada que ver con la fe, es un día feriado, entonces están alegres. En algunos países dan el jueves, el que llamamos Jueves Santo y Viernes Santo libre. Cuando estábamos estudiando, casi que en nuestro país, en Venezuela, daban toda la semana. Entonces, tiene que ver, es algo importante, algo relevante. Aquellos que seguimos a Jesucristo, puede ser un momento de reflexión, un momento donde nos conectemos con esa obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero también asociamos esto de la Semana Santa con la Pascua, una palabra, una celebración judía que llamamos Pascua. Entonces, ¿es Semana Santa? ¿Está relacionado con Jesús o está relacionado con la antigüedad, con el pueblo de Israel, con los judíos, con la Pascua judía? Entonces, chequemos un poco eso, porque hay algunas casualidades que hacen que se mezclen un poco estos periodos, y parte de lo que queremos conversar el día de hoy es justo eso, conversar acerca de esos orígenes de la Pascua. ¿Cómo fue esa primera Pascua? Entonces, podríamos remontarnos a la época del Antiguo Testamento. Vamos a leer, vamos a compartir un trozo de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 12, del 13 y al 14. Y antes de leerlo, vamos a hablar un poco del contexto de lo que estaba aconteciendo. La primera Pascua está muy relacionada con esa instrucción, esa misión que Dios le da a Moisés de liberar al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, de la esclavitud del pueblo judío. Entonces, hay una instrucción. Moisés fue instrumento de Dios para libertar a ese pueblo judío, pero recuérdense que estaba entre medio, estaba liderando el pueblo egipcio, ¿sí? El faraón. Entonces, cuando Moisés habla de parte de Dios para que Faraón libere al pueblo judío, resulta que no fue muy bien recibido esas instrucciones de parte de Dios, y simplemente hubo una negativa y hubo nada que ver con esa liberación. Hubo obstáculos y simplemente una negación a dejar salir el pueblo de Israel. Muy bien, Moisés también revestido de ese poder divino, de ese poder de Dios, comienza a hacer señales y comienza a presionar un poco al faraón para que obtener ese objetivo de esa liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces,
ese periodo, ese tiempo, lo podemos relacionar o recordar esas 10 plagas que fueron, en contra de Faraón y en contra de su pueblo. Comenzando con cada una de ellas, que quiero resaltar es la última y decisiva plaga, que es la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos, que fue el ultimátum que Dios le dio a Faraón para que prácticamente en forma inmediata soltara al pueblo de Israel. ¿Okay? ¿En qué consistía esta plaga de la muerte de los primogénitos? Bueno, tan sencillo como que no solamente al pueblo de Egipto, sino todas las familias de esa zona, de esa ciudad, de ese país, de esa región, por decirlo de alguna manera, iban a recibir la visita de un ángel de la muerte que iba a arrebatar la vida de los primogénitos de todas las familias, y no solamente las familias de los egipcios, sino también de los animales que quizás no tienen nada que ver con la situación, pero no solamente los animales, sino de aquellos judíos, de aquellos pertenecientes al pueblo de Israel, que no siguieran algunas instrucciones muy claras que fueron entregadas por Moisés. Entonces es importante y quiero resaltar eso en este momento, porque nosotros siempre juzgamos o queremos o pensamos como del punto de vista humano de por qué Dios lo hizo de esa manera y no lo hizo de una forma más sencilla. Por ejemplo, ha podido decir claramente, mira, todos aquellos que tienen nacionalidad egipcia, a tal hora, si no me entregan el ultimátum, si no entregan a mi pueblo, van a recibir esta plaga y van a perder a su primogénito. Algo tan sencillo como eso. Y si usted es judío, no es egipcio, es extranjero, no hay problema. Y bueno, vamos a rescatar a los animales, los sacamos de toda este convenio o esta decisión. Pudiéramos pensarlo de esa forma, hacerlo un poco más sencillo, pero Dios lo hace, Dios tiene un plan, un propósito y sabe por qué hace las cosas y nos da las instrucciones que corresponden. Entonces, en esa oportunidad estamos hablando de la primera Pascua. Fíjense que la palabra Pascua significa pasar de largo, pasar de largo, o pasar por alto. Pero tiene que ver con pasar. Y ya van a ver qué interesante ese término de la Pascua. Porque la instrucción que fue dada al pueblo judío es para no recibir esa penalidad, no recibir esa plaga dentro de la familia y no perder a sus primogénitos, tanto sus primogénitos familiares como de sus bestias, de sus animales. Entonces tendrían que pintar los dinteles de las puertas y ventanas con una sangre de cordero. Tendría que hacer un sacrificio y con esa sangre iban a pintar los dinteles de sus casas, de las puertas y ventanas, los marcos. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? Que cuando el ángel de la muerte pasara a dictaminar o ejecutar la decisión de quitar la vida a todos esos primogénitos, al ver esa señal, esa marca, esa sangre, entonces, ¿qué iba a hacer ese ángel? Iba a pasar por alto, iba a pasar de largo, iba a continuar, iba a seguir, iba a pasar. Y es lo que significa la Pascua, y es lo que se celebra. Entonces, muy interesante esto que vemos en el Antiguo Testamento, y muy relacionado con lo que vamos a ver a continuación y con esa Semana Santa que ahora la asociamos directamente a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, todo este contexto que hemos leído, que hemos compartido. Ahora vamos a leer lo que les comenté anteriormente, Éxodo 12, capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice: la sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre y cuando
y en cuanto a ustedes, pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en ustedes ninguna plaga para destruirlo. Voy a repetir el 13. La sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre, y en cuanto a ustedes, pasaré de largo. Pascua, pasaré de largo. Y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrán ustedes ninguna plaga para destruirlo. El 14 es, habrán de conmemorar este día, lo habrán de celebrar como fiesta al Señor a través de sus generaciones. Lo celebrarán como estatuto perpetuo, dice el 14. Entonces imagínense, estamos hablando de una celebración que del pueblo judío, parte de su fiesta, que por instrucción precisa del Señor, han de conmemorarlo de generación, a través de sus generaciones, perpetuamente. Imagínense ustedes. Entonces, en ese contexto de una celebración de la Pascua, fíjense lo que ocurre. Ahora vamos a leer el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, del 12 al 13. ¿Ok? Entonces, leamos el versículo 1. Dice, 6 días antes de la Pascua, de esta celebración que estamos hablando, del pueblo judío, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces, fíjense, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania. Ese es el versículo 1. Ahora saltemos al versículo 12 y 13. Dice, al día siguiente, cuando que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera y salió a recibirlo, y lo aclamaban a gritos, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, interesante el contexto de esta semana donde Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, y no fue cualquier entrada ni en cualquier momento, porque casualmente, entre comillas, Jesús planifica juntamente con Dios en su propósito eterno, planifica entrar y entregar su vida en esta semana donde coincide justamente con esta celebración de la Pascua. Pero es una casualidad, simplemente, una casualidad. Saltemos esa casualidad y resaltemos, entre comillas, eso que ustedes y yo precisamente nos damos cuenta que no es ninguna casualidad. Y es parte de lo que me gustaría resaltar en este compartir de su palabra. Cómo se conecta el Antiguo Testamento, cómo se conecta con el Nuevo Testamento, cómo da la bienvenida a ese Nuevo Testamento, cómo da la bienvenida a Jesucristo, a su nacimiento, a su ministerio, y ya aquí culminando justamente su propósito de vida, está en esta semana donde Él sabe que va a padecer, donde Él sabe que va a sufrir, y como ser humano, porque creemos que Cristo es Dios, pero también Dios hecho hombre, y Él caminó entre nosotros, el Verbo hecho carne, como usted y como yo, padeciendo las mismas tentaciones, pero no pecó, pero sufría la misma hambre, el mismo dolor. Y justamente es lo que conmemoramos en esta semana, ese tiempo de padecimiento, de sufrimiento, en donde Jesucristo entregó su vida por nosotros. Entonces, conectemos el significado de la Pascua con la Pascua judía, con este tiempo en donde, recuérdense lo que estábamos hablando, la plaga de los primogénitos, donde el primogénito, el Hijo unigénito de Jesucristo, de Dios, Jesucristo, viene en ese tiempo de la Pascua a hacer algo
muy particular y muy especial. Entonces, la plaga de los unigénitos, la plaga de los primogénitos, ¿ok? Y recuérdense la Pascua, ese término de Pascua. Voy a pasar de largo. Voy a pasar de largo. No voy a quitar, voy a perdonar tu vida. No voy a hacerte daño. Pero no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque veré la señal de la sangre en los dinteles de tu casa. ¿Ok? Y ahora Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa frase que la conocemos mucho, pero que ese Cordero entrega su vida, entrega, y con su sangre debemos tomar esa sangre y hacer lo que nos dice Dios Padre. ¿Qué nos ha dicho desde el principio? Pintemos los dinteles de las puertas de nuestra casa, de las ventanas de nuestra casa, que es nuestra vida, que es nuestro corazón. Entonces, marquemos, sellemos con la sangre de ese Cordero, con la sangre de Jesucristo, el cual hizo este sacrificio por los miles y millones de corderos que en el pasado el pueblo de Israel ha entregado en sacrificio. Ya dijo, no más, hay un nuevo pacto, hay una nueva relación entre Dios y el hombre. Yo voy a ser el último cordero, el cordero que va a entregar, y con esa sangre tomen de esa sangre y pinten en su corazón, en su vida, en su familia, pinten, marquen como señal de aceptar ese sacrificio. Porque cuando, por la maldad, cuando el decreto que ha sido ya realizado en contra del reino de las tinieblas, de cualquier entidad espiritual que vaya en contra de Jesucristo, toda aquella entidad de maldad que ya ha sido decretado que va a ser arrojado a un lugar que va a haber una muerte espiritual. Ya eso ha sido decretado, pero cuando eso ocurra, no sabemos en qué momento, puede ser hoy, mañana, en un futuro, todos pensemos que sea en un futuro, pero eso es una realidad, es una verdad. Pero lo importante es que cuando vaya a ejecutarse esa verdad, que Dios, que quien vaya a ejecutar esa verdad, esa realidad, vea en nosotros qué tiene que ver. Ver la sangre del Cordero de Jesucristo que nos marca, que nos sella, que nos inunda, que se derrama, que está presente y va a pasar de largo. Y esa maldad no nos va a tocar. No porque seamos dignos, no porque seamos más santos que la Semana Santa, no porque seamos mejores o peores, pero sí hemos creído, hemos aceptado la promesa, hemos creído en la obra que Jesucristo ha realizado y ha derramado su sangre en la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces, justamente lo que quiero compartir, o sea, el mensaje central de lo que quiero compartir es esa conexión del origen de todo esto y cómo se relaciona precisamente el Antiguo Testamento, eso que ocurrió, esa liberación que Dios a través de Moisés hizo de su pueblo Israel de Egipto, y cómo lo podemos representar en esa liberación que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Jesucristo. Y nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha arrancado del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable. Ya no somos esclavos del pecado. A pesar de que tengamos nuestras fallas y caemos, nos podemos levantar, pero ya no hay esclavitud. Ya el reino de las tinieblas no tiene poder sobre nosotros. En ningún aspecto. Por eso Dios nos ha revestido y nos ha dado autoridad para ir en
contra de todo aquello que se levanta, que nos quiera hacer daño. No porque seamos mejores o peores, sino porque hemos sido revestidos. Somos hijos de Dios a través de la obra de Jesucristo. Y por eso tenemos autoridad espiritual para echar fuera todo aquello que nos quiera acechar, nos quiera perturbar en nuestros sueños, en nuestra tranquilidad. Entonces, yo te invito que sepas que esa realidad es para ti también. Que esta semana que estamos conmemorando esos momentos de dolor que Cristo padeció por nosotros, no es en vano. Que esa sangre aún tiene poder y esa sangre que hemos conectado con la historia que acabo de contarles, nos inunda y nos aparta y nos sella para Él. Entonces no hay nada, ninguna perturbación que podamos aceptar de parte del enemigo y de cualquier cosa que nos quiera quitar la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ok? Y también quiero decirles que muchas veces, volviendo a ese tema de si celebramos o conmemoramos en este tiempo por ese tema del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que ese sufrimiento que está asociado a la muerte, no queda allí. Fíjense que antes habíamos dicho que para todo ser humano lo natural es nacer, crecer, multiplicarse y morir. Eso es lo natural. Pero Jesucristo nos ha enseñado una cosa diferente, una cosa nueva que a ese ciclo. Y yo también me les quiero compartir en esta semana eso, para que aunque lo sepamos, lo realcemos en este tiempo. Que es que no solamente nosotros vamos a nacer, o sea, nosotros nacemos, crecemos, maduramos, pasan cosas entre medio, nos multiplicamos, aquellos que tienen hijos, también hijos espirituales, y morimos. Pero Jesucristo nos enseña en esta semana que hay otra etapa adicional, que la muerte no cierra el ciclo. ¿Ok? Que hay una muerte y hay una resurrección. Porque Jesucristo no solo murió, sino que resucitó al tercer día. Y con esa resurrección han tenido la victoria sobre la muerte, sobre lo que comentábamos anteriormente, sobre ese reino de las tinieblas. Y muchas veces nosotros también en este tiempo nos da como rabia cuando pensamos en que mataron a Jesucristo, que lo escupieron, que lo hirieron, que lo mataron y eso es como señal de derrota, o sea, porque lo mataron los judíos, los romanos. Y déjenme decirle que eso no fue así, porque él tenía todo el poder y la autoridad para no dejarse matar. Jesucristo, más que lo mataron, él no lo mataron, él entregó su vida. Él entregó su vida. Recuérdense eso, ese equipo, esos discípulos y esos temperamentos que cuando iban a arrestarlo, entonces uno de ellos, Pedro, sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados romanos. Y la respuesta fue muy, muy contundente. Si Cristo ha querido ser libre, hubiese mandado sus legiones de ángeles para que lo liberten. Entonces, eso también quiero que nos llevemos. Jesucristo no fue que lo mataron, Él entregó voluntariamente su vida por ti y por mí en señal de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo. Y su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, se alinea con ese propósito y aunque en su cuerpo humano sabía lo que iba a sufrir y en su oración hasta lloró con lágrimas de sangre, pensando en ese sufrimiento, él dijo: heme aquí, Señor, haz en mí según
tu voluntad y no la mía. ¿Ok? Entonces también recuerden eso. Recuerden que Jesucristo voluntariamente entrega su vida, porque si Él lo ha decidido, Él simplemente no muere, porque tenía la autoridad y el poder para no hacerlo. Tanto fue así, déjenme leerle un poco esto, sobre todo aquellos que tenemos ese ímpetu, ese temperamento impulsivo, colérico, y nos da rabia muchas cosas. Entonces nos parece que debemos tomar la justicia. Entonces fíjense lo que Cristo le dice a Pedro, el que acabamos de nombrar. Eso es Mateo 16, 21, 23. Pedro le está diciendo, cuando Cristo comunica a sus discípulos, a su equipo, lo que ha de acontecer, de que ha de morir y va a resucitar al tercer día, Pedro lo llama aparte y le dice, no, eso no te acontezca eso. ¿Qué es lo que pasa? No, estoy parafraseando, por supuesto, como tratando de motivar a Jesucristo para que no ocurra eso. No, ¿cómo es eso que vas a morir? Fíjense, la respuesta de Jesús fue, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, cuando nosotros no pensamos en las cosas de Dios, sino de los hombres, entonces como que le hacemos el juego al enemigo. Y fíjense que Pedro, queriendo hacer un bien, pero pensando a nivel del hombre y no el plan divino, entonces trata de que Jesús, no, mira, te vamos a proteger, no mueras, no tienes por qué morir. Pero, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, muy claro de su misión, entonces le exhorta así tan fuerte a Pedro. Entonces, definitivamente es un tiempo en Semana Santa, un tiempo donde hay que reconocer ese padecimiento, ese sufrimiento de nuestro Señor en este tiempo de Semana Santa, en este tiempo en donde nos enseña Jesucristo a ver, nos entrega un nuevo pacto, una nueva relación. Jesucristo dice que no vino a invalidar la ley, a violarla, sino a cumplirla. Y cumpliendo la ley, nos entrega una nueva relación entre Dios y el hombre a través de su sacrificio, que es suficiente para salvación y limpieza de todos nuestros pecados. Entonces, reflexionemos en este tiempo, veamos cómo están esos dinteles, veamos cómo están esos dinteles en nuestro corazón, de nuestra casa. ¿Están pintados con la sangre de Jesucristo? ¿Están listos y preparados que si llega cualquier cosa extraña, eso vea esa señal, vea esa sangre, vea esos dinteles, vean esa aceptación? Por supuesto, estamos haciendo una ilustración, pero espiritualmente lo podemos visualizar de esa manera, lo que ocurre en el mundo espiritual, que nuestra vida y los dinteles de tu casa, de las puertas de tu corazón, de tu familia, estén impregnados, marcados, sellados por la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. Entonces, quisiera terminar haciendo una oración. Espero que haya sido de edificación todo este tema, esto tan importante y tan maravilloso que es conectar el porqué de las cosas, el origen, ver, oye, nada es casual, todo ha sido planificado por un propósito eterno de ese Dios que te ama a ti, que me ama a mí. Dios te bendiga y te invito a que cerremos con esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te doy una vez más por tu palabra, Señor. Gracias por tus planes, por tu propósito eterno, por lo que haces con nuestras vidas, por lo que nos enseñas, Señor, por lo que
nos muestras, nos revelas, Señor, esa conexión que hay en tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo una palabra, una promesa se conecta con otra, y el centro de tu palabra, el centro de tu mensaje, que es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por este tiempo, Señor, donde aunque algunas personas están pendientes de otras cosas, Señor, gracias porque aquellos que te seguimos podemos reflexionar y meditar en tu obra, Señor, buscar de profundizar en tu palabra, de tu conocimiento, de tu sabiduría, para que nuestra fe aumente, Señor, y podamos tomar, Señor, poder tomar la autoridad que tú nos das en conocimiento en tu palabra, para fortalecernos e impedir que cualquier ataque del enemigo pueda prevalecer, porque tú has triunfado, Señor, porque la victoria es tuya. Has triunfado en la cruz del Calvario y nos has entregado esa victoria a nosotros como iglesia. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo. Bendigo a todos aquellos que han escuchado esta palabra, que dé mucho fruto en su corazón y que puedan atesorarla y aplicarla en su día a día, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por todo este tiempo. Sigan en contacto en nuestro canal de YouTube y muchas bendiciones. Chao, chao.